Bienvenidos a la serie Limpio de mano y puro de corazón con el pastor Sergio Rodríguez, quien explora un tema de mucha relevancia en la actualidad, la pornografía. En esta primera parte, el pastor Rodríguez nos explica qué es este fenómeno y hasta dónde alcanza su influencia en la sociedad. Limpio de manos y puro de corazón. Ese título para este seminario está basado en las Santas Escrituras, especialmente en la inspiración que Dios le regala al gran escritor de Salmos, David. El rey David, cuando él en el capítulo 24 hace una pregunta muy importante. Capítulo 24, versículo 3 de Salmos dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahí mismo, de manera inmediata, él responde a tal pregunta tan importante o profunda, diciendo, versículo número 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. En la pregunta inicial, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo?, responde el limpio de mano y puro de corazón. Oramos. Eterno y poderoso Señor, siendo que el Espíritu Santo es el que revela toda verdad y hace que podamos reflexionar y hacer las conexiones para los asuntos espirituales, te queremos pedir de que el Espíritu Santo nos acompañe. De Él conocemos que Él es el que sondea la mente de Dios. ¿Qué mucho más podría hacerlo para nuestra mente y traer reflexión en esta presentación? El limpio de manos y puro de corazón. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre y sobre toda autoridad, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Con razón, el Señor Jesucristo utilizó esa misma línea de conectar el estar frente a Dios o subir a las alturas de Jehová con una limpieza de corazón cuando en su célebre mensaje del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 7, entre las bienaventuranzas, él está citando: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mas cuando llega el versículo número 8, dice: bienaventurados los que son de limpio corazón, puesto que ellos verán a Dios. ¿Te das cuenta de la similitud tan especial que tiene ese versículo con el pasado de Salmos capítulo 24? Versículo 2 y 3. Dice el Señor Jesucristo que los limpios de corazón son los únicos que pueden ver a Dios, o limpios de manos y puro de corazón. Ante esta inquietud es que queremos compartir con ustedes lo que desarrollamos o le llamamos buscando la limpieza de manos, la pureza, la integridad de corazón, versus a un fatídico mal que está haciendo tanto daño a la sociedad. De hecho, podríamos decir de que esto no es nada nuevo. Sin embargo, hasta ahora es que los creyentes o las iglesias están levantando sus ojos o están más bien enseñando sobre este fatídico mal que le llamamos, lamentablemente, la pornografía, que es la contraparte de la limpieza de corazón o la limpieza de manos para el hombre, para la persona, el niño, el jovencito espiritual. Conocemos de la pornografía como un mal cada vez más creciente y de una industria demasiado agresiva en los Estados Unidos principalmente, y el resto del mundo va creciendo cada vez más. De la prostitución o de esas promociones de imágenes y más bien pornografía, conoceremos que la definición de esta situación llamaríase así. Pornografía es un término que procede de las palabras griegas porne, que significa prostituta o prostitución, y grafein, que es grabar, escribir o ilustrar. El término pornografía se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o reproducciones que presentan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Desde la década del año 1970, las películas y fotografías con dicho contenido sexual explícito reciben una clasificación de X. De esa clasificación de X, para mí sigue siendo todavía una cuestión de estudio.
siendo de que vemos algunas producciones de Pixar, Hollywood y de otras industrias que ellos tienden a tener una criteria de cómo ponerle categoría o clasificación, y aunque ellos dicen que es material para niños, muchas veces el material para unos ojos cristianos o gente con una criteria mucho más fina se da cuenta de que sigue siendo material de riesgo. Así que no siempre las clasificaciones que le da el mundo del entretenimiento tienen que ser la criteria de unos padres responsables o de alguien que quiere mantenerse limpio de corazón y también teniendo integridad de su mente. Siguiendo en la misma dirección de este asunto de la pornografía, esta se manifiesta a través de una multitud de disciplinas, ya sea como cine, escultura, fotografía, historieta, literatura o pintura, y ha logrado un gran auge en medios como las conocidas, famosas revistas pornográficas e inclusive el audio teléfono erótico y últimamente la gran expansión del Internet, siendo que el reto cada vez está escalando más porque antes el individuo interesado tenía que ir a un lugar X o un tanto distante o un tanto clandestino y adquirir una revista cual la llevara y fuera en los poco tiempo libre o a solas o íntimo que pudiera verla. Buscar la manera de cómo esconder ese material. Pero hoy por hoy, no tiene que ir a la distancia a buscar eso. Lamentablemente, en un teléfono inteligente, a la distancia del clic de un dedo, cargándolo en su propio bolsillo, la gente carga con la posibilidad de adquirir o de accesar esas producciones, cual tanto daño hace, y no están entonces ajena a cuando alguien pueda comprarla a la distancia, sino que la tienen en la total accesibilidad. En una ocasión, un amigo me dijo algo, y este amigo, yo quiero creer de que le pegó tan fuerte la situación de su hallazgo, de que estaba sufriendo porque su hijo finalmente lo encontró que estaba siendo expuesto en su teléfono inteligente, expuesto a la pornografía. Mi amigo casi lloraba a medida que me pedía ayuda como pastor para intervenir en el caso. ¿Por qué le daba tanto dolor a mi amigo? Porque un hombre cristiano hoy día, líder de iglesia, en los años de su juventud, temprana de su juventud, él luchó con ese mal y nunca pensaba de que su hijo de apenas unos 11 años iba a estar entonces envuelto o expuesto a ese fatídico mal, como yo quiero llamarle. A medida que estábamos hablando, él me explicó de que su hijo es amante de los carros clásicos y buscó algún sitio en el internet, ¿verdad? Accesándolo en su propio teléfono. Y a medida que vieron carros clásicos, se encontraban de unas promociones. Esto es eventualmente cuando el niño confesó de por qué llegó a esos sitios. Y a medida que miraba carros clásicos, empezaron a venir unas promociones de algunos productos y esos productos se acompañaban con una imagen de una dama con muy poca ropa, como suele tenerlo esas promociones de productos vehicular. Y estas a su vez invitaban a darle un clic o accesar aquí, apretar el botón en un sitio tal e iban de una a otra invitaciones hasta que el niño cayó en las redes, en las tentaciones de esto y se había ido muy lejos en esa incursión, esa mente tan inquisitora. Así es que mi amigo me preguntaba qué podía él hacer. Y la pregunta más regular que uno le podría pensar es, ¿desde cuándo tu niño tiene un teléfono inteligente? ¿Desde cuándo él es su propiedad? ¿Desde cuándo y cuándo pudiste enseñarle cuáles son los límites de uso? ¿Cuáles fueron los controles que se activaron, lo que le llaman el parental control o los controles de padres responsables? ¿Cuándo lo activaron? ¿Sabían ustedes de eso? ¿Le explicaron al niño que las siglas www o www quiere decir que él tiene el acceso para ver todas las producciones que hay en el mundo entero que se ha dado y él tiene que tener cuidado o ella tiene que tener cuidado de lo que va a accesar? Tiene que creárselo un filtro interno, una criteria primeramente externa de lo que sí puede y no se puede y eventualmente ha de estar creciéndole y ayudándole a crecer lo que le llamamos un filtro interno, que eso es lo que quisiéramos eventualmente poder desarrollar. Me imagino que a medida que estás escuchando esta temática te estarás de una manera u otra preocupando y está bueno, pero a la vez estarás creando conciencia de que tienes que hacer una diligencia una vez que tú le permite uno de estos aparatos a nuestros pequeños. Así es que el mundo pornográfico sigue rampante en su situación o en su industria. Es a nivel mundial una industria de 57 billones de dólares anuales. 57 billones de dólares anuales. Y claramente estamos hablando del mercado registrado y no necesariamente con las cosas clandestinas y cosas extra que se producirán por ahí. Así que tiene una ganancia más que todos los equipos profesionales de la NBA,
o NBA, de la NFL o NFL, y más que los equipos profesionales como la MLB en los Estados Unidos. NBA, NFL, MLB, los equipos más de mayor envergadura en Estados Unidos, no hacen tanto dinero todos juntos como haría la industria mundial de la pornografía. Los ingresos de más de 12 billones de dólares anuales en los Estados Unidos son rendidos por esta industria, y más que la combinación de ingresos de 3 cadenas televisivas más grandes de este país, como la ABC o ABC, la NBC o NBC y la CBS o la CBS, que apenas juntas ellas hacen 6 billones anuales, mientras que la industria de la pornografía en los Estados Unidos hace 12 billones de dólares, el doble de estas 3 cadenas televisivas en cuanto a sus ganancias. De los ingresos anuales en los Estados Unidos de 3 billones son generados, lamentablemente, y te vas a asustar, por la pornografía simplemente infantil. ¿Qué tan mal estamos? ¿Qué situación es lo que está causando en la nación o en el mundo entero? Te pongo a pensar en ello porque trae bastante reflexión. ¿Sabía usted que diariamente se envían 2.5 billones de correos con material pornográfico? Y que 1 de cada 10 sitios del Internet es material pornográfico. Más de 1 billón de sitios pornográficos y más de 320 millones de dólares han sido pagados por suscripciones a sitios pornográficos. En el año 1999 eran 148 millones, mientras que ha habido un aumento de 172 millones de dólares pagados simplemente en suscripciones para participar de ello. Lamentablemente, el 47% de los niños que tienen cuenta de email reciben correos pornográficos no deseados. La edad promedio que un niño ve pornografía por primera vez se cree que posiblemente es a los 9 años, y ya se han dado muchísimos casos donde los pequeñitos, con estas tabletas que las personas los ponen para que se puedan entretener y dejarlos tranquilos en asuntos de adultos, hace tiempo que muchos niños ya están expuestos a este fatídico mal. De hecho, el despertar de los niños regularmente era de los 9 años, cuando estaban posiblemente cursando el de cuarto a quinto, sexto grado, y en ese despertar es donde ellos tienen mayor inquietudes de cómo se comporta su anatomía propia, de cómo se relacionan con el sexo opuesto, con la amistad que pueden tener con la niña del salón, y la conversación más común de los niños de sexto grado es acerca de enamoramiento, de sexualidad o de ese contacto primario, y para muchos ya muy repetidos, acerca de la sexualidad. Entonces, en este gran despertar y teniendo acceso a tantas imágenes, las cosas están rampantes cada vez más. El 90% de los niños adolescentes de 9 a 16 años ya han visto alguna forma de pornografía. La industria dice que el 20 al 30% de la audiencia que están consumiendo sus productos son niños o simplemente menores. Cerca de 12 millones de personas tienen adicción sexual en los Estados Unidos, y solamente son casos de personas que han buscado ayuda y han hecho estadísticas de qué tanto se necesitan profesionales de la salud en esa dirección. El 72% de los usuarios del Internet que ven pornografía son hombres. El 28% restante serían mujeres, pero se sigue diciendo, según CovenantEyes.com, que es una agencia que trabaja muy de cerca con el cuidado de la mente y de los ojos, en esa línea contra la pornografía, dice que cada vez es más rampante el interés de las mujeres en la pornografía, mucho mayor consumo, cual audiencia no estaba dependiendo posiblemente de las revistas del Playboy, pero siempre habían tenido una ficción o una búsqueda grande de las literaturas que son novelas. Y muchas veces esas novelas son mucho más descriptivas, mucho más impactante al cerebro que lo que podrían ser muchas imágenes. Y se considera que por ahí ha sido el inicio del interés de la pornografía de la audiencia femenina, que se da la oportunidad de leer esas novelas. El 20% de los hombres admiten haber visto pornografía en el trabajo. Y esto es un reto grande que tienen los comercios, las industrias, tener a estas personas con esas adicciones como sus trabajadores. Cerca de 27 millones de personas sufren de la esclavitud moderna.
ya sea el tráfico de personas, con promedio de unos 800,000 al año de personas cruzando las fronteras ilegales en muchas partes del mundo, y lamentablemente tales personas, muchas de esas damas y niños, son llevados a la esclavitud moderna llamada el tráfico de personas para asuntos de sexualidad o de explotación sexual. 1 millón de ellos son niños que son explotados sexualmente a nivel mundial, y 32 billones de dólares al año por el tráfico de niños y mujeres es lo que da de ganancia a la explotación sexual. ¿Por qué tanto negocio de explotación sexual? Porque lamentablemente hay muchísimos consumidores. Usted quiere parar un producto de que tenga su gloria o su gran propagación, tienen que primeramente acabar o limitar a sus usuarios o consumidores, siendo de que la mente o la comunidad está tan depravada, siempre aparecerá entonces este tipo de negocio para poder alimentar estas búsquedas o estos intereses malsanos. ¿Por qué tanta explotación sexual? Porque mucha gente, al exponerse al campo de la pornografía, todavía quieren más y están buscando cosas que llegan a un punto de aberraciones. Cada segundo se gastan alrededor de 3,76 millones en productos de pornografía. Y estamos hablando de productos que han sido en un mercado supuestamente reconocido. No estamos hablando de nada extra que haya sido hecho en casa o de manera clandestina. Cada segundo, 28,258 personas ven pornografía por el internet. Estamos hablando de las estadísticas a nivel de segundo. Cada segundo, 372 personas buscan sitios pornográficos en la red. Cada 39 minutos se hace un video pornográfico en los Estados Unidos. Así de tan fuerte es la demanda de este interés. Y mucha gente se encuentra entonces en lo que le llamamos el hook, o de cómo han sido enganchados y esclavizados por este asunto de la pornografía. Déjame contarte algo. Yo siento que cada vez más los líderes cristianos o religiosos tienen que estar empapándose de este fatídico mal que está haciendo daño a la comunidad. Tiene que haber más producciones, películas, materiales que estén alertando a la comunidad sobre estos asuntos. Déjame contarte algo que impactó tanto mi vida, que me ha hecho voz cantante sobre este asunto. En una ocasión, esta dama, amiga, tuvo el interés, la cortesía de hablar con este servidor y decirme que quisiera tener una conversación de índole muy especial. Siendo lo más prudente, nos encontramos en un lugar público, como manda, ¿verdad?, la prudencia de este asunto ministerial. Y la dama me dijo: pastor, yo tengo mucho temor de que a medida que desarrollamos la conversación, usted no volverá a ver a mi hijo de la misma manera. Y yo dije, bueno, vamos a orar y abre tu corazón. Y la señora presentó una emoción fuerte en su rostro, como también en su voz, y entrecortada me lo dijo rápidamente: lamentablemente he encontrado a mi hijo viendo fotos o sitios indecentes en su teléfono. Me impactó, pero yo intenté de no hacer más escándalo con mi rostro en la impresión que yo podía dar, para no dañarla a ella más en su sentir. Y empezamos con unas preguntas relativamente técnicas: ¿desde cuándo esto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo sabes? Ella dice: yo salí de mi casa o vuelvo a mi casa por algo que se quedó. De repente veo que mi hijo se impacta cuando se da cuenta que yo llegué a casa inesperadamente, y hace un gesto de esconder el aparato que tiene en la mano. ¿Y cómo adquirió el aparato? Pues no es porque tenga edad o nosotros hemos querido darle el teléfono inteligente, sino de que era un teléfono en casa, un celular, que ya no lo teníamos en servicio corriente, pero yo desconocía de que tomaba todavía señal para accesar a algunas cosas. En una ocasión, la hija accesó a una música en el sitio del web o del internet, y esa música o ese video estaba haciendo una invitación que si se daba un clic o si se iba a tal encasillado o cuadrito, lo llevaría a un segundo site o sitio, y eventualmente 1 y 2 y 3, ¡pum!, ahí salió una fotografía indecente, una imagen indecente. Inmediatamente la niña, un poquito más de criterio, y niña, en fin, se avergüenza de lo que salió allí, ¡pra!, lo cierra inmediatamente. Sin embargo, pareciera que eso le llamó la atención al varoncito que estaba al lado mirando esa incursión en el internet, y un día menos pensado, cuando estaba a solas, buscó la misma canción o música o video musical, salió la misma promoción, y un clic aquí y un clic allá, llegó entonces a encontrarse con aquello que una vez le llamó la atención, y desde entonces ha estado en este problema.
Entre tanto que hablábamos y el corazón se nos rompía pensando en ello, nos dispusimos de que tendríamos que tener una reunión. Y en esa reunión acontece que nos sentamos a hablar y fue duro trabajo para ese chico saber que el pastor de su iglesia sabía sobre este asunto. Y yo le dije, calma. Mientras que lloraba o presentaba emoción sobre el asunto, yo le dije, calma, porque yo soy del equipo varonil o del equipo de la audiencia masculina. Por lo tanto, yo quiero que tú veas a un amigo en mí y en tu padre que está aquí presente y hablemos sobre este asunto. A medida que hablamos, se nos desgarraba el corazón de pensar de que eso no era un asunto de varios días. Habían pasado las semanas y los meses y la declaración trajo a colación que habían pasado ya unos cuantos años y que esa incursión en el internet se estaba buscando semanalmente, varias veces a la semana, a través de unos cuantos años, y ellos nunca lo supieron. ¿Cómo sanar? ¿Cómo lidiar con ese asunto? ¿Cómo borrar, si fuera posible, esas imágenes que van de una manera u otra a condicionar las acciones del diario de la vida? ¿Cómo esas imágenes que pretenden quedarse para siempre no llegarán a desarrollarse así, a anidarse en el cerebro, al punto de que esté haciéndole daño a quien quiere ser limpio de manos y puro de corazón? Veamos la oportunidad de poder profundizar un poco más qué podríamos hacer ante ese fatídico mal.